Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor y con brazos abiertos nos recibe hoy, nos recibe hoy, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo
hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Es una bendición poder estar junto con ustedes hoy en este día miércoles, donde vamos a estudiar de la palabra del Señor. Todos los miércoles tratamos de poner al alcance suyo la posibilidad de estudiar la palabra de Dios, sacarle jugo, conocer más, ver, darle sentido también a los versículos bíblicos. Por eso decidimos hacerlo por este medio, porque lo podríamos hacer privado en el grupo de gente del ABC, pero queremos que ustedes aprendan juntamente con todos los que son parte del ABC qué importantes son las verdades bíblicas que compartimos los días miércoles. Y hoy quiero contarles, quiero comenzar, el tema va a ser evitar el fracaso. Yo creo que una de las cosas que no nos agrada a nosotros es fracasar, al menos a mí no me gusta. Me pone mal porque yo podría haber hecho algo más, o podría haber soportado algo más, o podría haber entregado la victoria, pero de pronto nosotros nos encontramos como avasallados, como aplastados, y no entendemos por qué fracasamos. Así lo veo yo en diferentes lugares, lo veo en el deporte, lo veo en el mundo artístico, lo veo en el modo de conocer cantantes, y se sienten frustrados, se sienten fracasados, pero la verdad es lo que está escrito en la Biblia. Y yo le voy a leer el libro de Hebreos, capítulo 12, este va a ser nuestro estandarte en esta noche de estudio, Hebreos 12, versículo 11. Repito, Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La corrección y el consejo siempre van a traer beneficio para alcanzar tu triunfo. Siempre, absolutamente siempre, la corrección y el consejo. Porque a la hora que tenemos que decir esto, mucha gente pone pucheritos, ¿no? No le gusta que de pronto nosotros le compartamos algo como esto. Pero fíjese algo increíble que dice la Biblia, que después que pase la disciplina vas a tener fruto. Y a la hora de tener que hablar acerca de la corrección, vuelvo a decir, todos le hacemos un gestito de incomodidad. Y este tema, seguramente de corregir, de aprender, no nos gusta. La palabra, para empezar hoy, yo quisiera poner el énfasis de esto, en que dice la Biblia que después de la disciplina, dice Hebreos 11, después de haber sido disciplinado, da frutos de justicia. Es decir, yo tengo que aprender esto, que si a mí me viene una disciplina, no me debe parecer muy difícil, porque tengo que entender que es parte, porque después va a dar frutos. Mire qué interesante. Todos se quedan con la disciplina, todos se quedan pensando ahí, pero no ven lo otro, que está partido al medio, que es la capacidad de dar frutos en el día malo. Ahora, escúcheme. Para comenzar esto tenemos que tener un punto de partida. Y el punto de partida es que Dios nos ama. Usted tiene que reconocer que hay alguien que nos ama. Y porque nos ama, Él nos disciplina, porque, vuelvo a repetir, nos ama. Dios al que ama, disciplina, dice en las Sagradas Escrituras. Entonces veo que nosotros, cuando somos corregidos, pareciera que de pronto nos están solamente encontrando lo malo. Pero yo te quiero decir algo: cuando vos sos corregido por alguien, sos llamado la atención por algo, o te ponen una disciplina, siempre recordá que es porque te aman. Porque la disciplina, dice la Biblia, que nosotros pongamos sobre las personas, va a ser motivo de gozo y va a ser motivo para dar frutos. Entonces, en otras palabras, se trata de alguien que se interesa por nosotros, el que nos disciplina. Porque si no nos amara, no le importaría nuestra vida y tampoco nos estaría disciplinando. Y
eso sería motivo de risa de esa persona, porque sabiendo que él te podía haber advertido, te podría haber dado un consejo y de pronto no te lo da. Pero saben, uno tiene que saber que Dios nos ama. Recientemente tuve que tomar una medida con una persona y disciplinarla, es decir, llamarle la atención. Y fue muy fuerte esto. Y después de explicarle por qué la medida y para que entendiese que era para bien, quedó una escena casi diríamos dramática, era algo demasiado fuerte, pero hay algo que se acercó, se pasó. Que cuando esa persona estaba siendo disciplinada, su hermana estaba escuchando, vino y le dijo sencillamente algo muy interesante, demasiado fuerte. Pero uno de los jóvenes se le acercó y le dijo al pastor: pastor, ahora vuelvo a confirmar que se preocupa por nosotros. Qué bueno saber que nosotros somos un individuo en la iglesia y estamos siendo observados. Entonces, ahora entiendo que usted nos ama y porque quiere hacer lo bueno con nosotros, que salga bueno todo lo que hacemos, usted nos tiene que llamar la atención. Y yo le digo la verdad, me he vuelto a enterar que los que nos aman y nos diríamos, quieren vernos bien, que no fracasemos, siempre se van a preocupar por usted, siempre. No dejarán jamás que usted lo haga más adelante o después, sino que te va a dar siempre una respuesta con gusto de amor, condimentado con mucho amor. La disciplina al presente es motivo de tristeza, pero en el tiempo venidero va a dar frutos. Vuelvo a disciplinar, a compartirle. Sin embargo, nos han llamado mucho la atención que a las personas que no han sido disciplinadas y no se le ha dicho lo que tenía que hacer, pasa a ser una persona que no es amada, porque si vos, nadie te llama la atención, estate por seguro que algo pasa, algo pasa. Nosotros somos llamados a prestar atención y nos han sometido muchas veces en disciplina, pero que indican algo, que se interesan por nosotros. Si tú te toca pasar por una disciplina puesta por Dios o una disciplina en la iglesia, vos tenés que saber que es porque te amamos, porque Dios te ama. Ojalá que todos tuviéramos esta mentalidad, que a la hora de ser sometido a corrección, siempre Dios está a los gritos diciéndonos, por eso te hago pasar por esto, porque te amo. Pero la desgracia es para muchos que pensemos que Dios no nos ama. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué Dios me permite pasar por esto? ¿Qué hice yo? No me ama Dios. Y mucha gente se enojaron con Dios. Y saben que muchos pensaron que no los amaba, porque por eso le pasó lo que le pasó. ¿Saben qué triste fue saber que esa persona me llegó a decir que yo no lo amaba, no tenía interés, por eso le hacía lo que le estaba colocando, o los días de disciplina, o meses? Entonces, el fin de la primera verdad que encontramos para no fracasar y que nos estén ejercitando es saber total y absolutamente, saber que va a dar frutos. Va a dar frutos. En el tiempo te va a dar frutos. Y muchos no entienden esto. Y en sinfín de otros personas que han llorado, que han puesto un ambiente de gran tristeza porque pensaba que no le amamos. Pero si te disciplinan, recordá, es porque te aman. Y esto es importante que nosotros tenemos que entender. La disciplina tiene como objetivo corregirnos, madurarnos y entender que Dios nos disciplina a los que ama. Y si queremos seguir disfrutando de los derechos de hijos, tenemos que estar sometidos a la disciplina de Dios. La Biblia dice, no menospreciáis, hijo mío, el castigo de Jehová. Si te fatiga y en tu corazón y en su corazón, porque Jehová al que castiga
como padre es al hijo que ama. Esto lo dice Proverbios, versículo 1 en adelante. Yo les quiero decir, no menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni se fatigues, porque su corrección te va a llevar siempre a demostrarte que te ama. Entonces la gente no quiere ser corregida, ni por Dios, ni se sienten fracasados interiormente porque no logran avanzar. La corrección, cuando se ve desde la debida perspectiva, uno prueba que el amor, ¿sí?, y el afecto de parte de las personas o de parte de Dios han venido a nosotros como hombres y mujeres que estamos observando la vida de nuestros jóvenes, la vida de la familia, para que sencillamente nosotros seamos disciplinados y disciplinemos también a otros. La disciplina no es ponerle una multa o dejarle un tiempo afuera del ministerio. No, yo estoy hablando de esa disciplina que Dios trabaja en nosotros, que quiere que seamos más mansos, que quiere que sea más preciso en todas las cosas, que tenga la capacidad de poner al alcance del corazón esa disciplina que Dios tiene, pero a la vez entender que Dios a nosotros nos ama. Nos tiene un amor tan grande, y entonces todos nosotros tenemos que empezar a ver que la corrección es como el oxígeno necesario para seguir respirando, como el descanso o el aliento indispensable para tener fuerza y seguir viviendo. Así es la disciplina de Dios. Así que la disciplina es para nuestra vida. Es imposible seguir viviendo sin ella. Yo me recuerdo que mi pastor muchas veces me hablaba y me disciplinaba porque yo tal vez hacía algo indebido en el más puro y afecto de amor o de interés de ayudar, por ahí metía la pata. Entonces él me llevaba a la oficina y me decía, no tenés que hacer nunca más esto, petizo, nunca más lo haga. Entonces ya aprendimos, primero, número uno, que hay alguien que nos ama, que se llama Dios. Dios nos ama a todos y nos ama, no importa lo que hayamos hecho, Él nos ama. Si acudimos a la misericordia, van a estar abiertas las puertas de la misericordia. Lo segundo que estamos tratando de que entendamos todos nosotros es que la disciplina tiene como efecto, aunque nos parece dolorosa, aunque nos parece triste, la disciplina pareciera que nosotros vivimos o pasamos, es sencillamente porque la gente cree que no puede ser atendida por Dios, no puede ser, no puede ver el amor de Dios. Esa es la verdad. Tal vez me cuesta encontrar, pero la disciplina que Dios nos da a nosotros es porque nos ama. Entonces aprendemos de que Dios nos ama, y porque nos ama, nos cuida y nos disciplina. A lo mejor no se sienta Dios con nosotros y nos dice qué tenemos que hacer, qué tenemos que dejar de hacer. Pero la actitud de nuestro corazón es muy importante. Ahora, vamos a ver el proceso. Yo entiendo de que la disciplina del presente es motivo de tristeza, pero después seguimos avanzando y entendiendo que Dios nos ama, por eso nos hace pasar a veces por esa disciplina o por esos fracasos. Pero si usted aprende a aceptar eso, va a ser sabio cuando sea viejito. Cuando alcance la vejez, va a ser sabio. Dice la Escritura, escucha el consejo y acepta corrección para que seas sabio en tu vejez. ¡Wow! ¿Es hermoso o no? Lo leo de nuevo. Para que usted entienda, escucha el consejo y acepta la corrección para que sea sabio tú en la vejez. Eso dice Proverbio 19:20. Ahora, muchos creen que la sabiduría que viene de Dios, o que viene traída por Dios a nosotros, es de pronto que es solamente un sinónimo de bondad, pero no se entiende así. La razón principal de lo que dice aquí de ser anciano y ser sabio está recibiendo esa persona el coraje, el valor para aceptar la disciplina y la corrección. Téngalo por cierto, simplemente el hecho de ser viejo no nos hace sabios, sino que el consejo y la disciplina
obran y usted logra en su vejez ser una bendición. Escuche, nosotros tenemos que saber, si queremos llegar a ancianidad, a ser un adulto mayor, tenemos que tener mucha prudencia, mucha sabiduría para poder hablar con los jóvenes y con los vecinos nuestros. Entonces necesitamos manejarnos con prudencia y como les dije al principio, con sabiduría. Pero si nosotros hacemos eso, vamos a alcanzar, dice la Escritura, el momento donde Dios va a hacer que nosotros lleguemos a la vejez y seamos sabios. Vuelvo a reiterar, a ser sabio. Dígame la verdad, ¿no le da ganas de dar un gloria a Dios, de saber que tenemos un Dios que nos ama y que nos castiga porque nos ama? Y esa es la verdad. Dios al que ama disciplina. Téngalo por cierto, le va a tirar la oreja. Le va a hacer un llamado de atención. Ahora, ya aprendimos algo más, que el ser disciplinado, de ser corregido, vamos a llegar a la vejez y en la vejez vamos a ser sabios y vamos a ser prudentes. Ahora, yo quisiera que prestemos atención a esa palabra. Dios nos hace ser prudentes. Fíjese, en el libro de Proverbios 15, versículo 5 dice, el necio, mire cómo comienza, el necio menosprecia el consejo de un padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Mire lo que dice, que aquel que no alcanza a entender y valorar la disciplina, esa persona no puede llegar a ser, como dice aquí, ser prudente. Solo va a ser un hombre o una mujer prudente si escucha los consejos de los padres. Y esto es importante, muy importante. La Biblia dice, según el diccionario, prudencia es la calidad de la persona que obra con madurez, obra con moderación y sensatez, para evitar aquello que le puede causar perjuicio. Se lo leo de nuevo. El diccionario para prudencia usa esto. Es la calidad de la persona que obra con moderación y sensatez para evitar aquello que le puede causar perjuicio. Mire qué clarito, mire cómo Dios nos ama y cómo nos explica. Ahora, la prudencia no es algo que se hereda, sino es algo que se aprende. La única forma de aprenderla es en la disciplina, es en la corrección que Dios te va a dar a ti en tu vida cristiana. Entonces, yo quiero que pienses esto. Tal vez en este tiempo de pandemia tú estás siendo sometido a prueba. Y tú pasas por lucha y parece que todas las cosas caen sobre vos en la situación que te toque vivir. Pero la única forma de aprenderla es eso. No hay otra manera. El apóstol Santiago nos habla de las diversas pruebas y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia sus obras completas, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 3 al 4. Sin duda, a veces la corrección que Dios nos pone a nosotros, que se va apagando en el altar y queda como esa ceniza que lastima, solo escuche bien. Sin duda, a veces la corrección ha sido una tremenda prueba de nuestra fe. Muy fuerte. Pero también, sin embargo, nos hace falta ver y recordar que la prueba produce cosas, produce algo. Lo leímos recién en el apóstol Santiago. La paciencia, la disciplina, el perfecto orden, todo eso está en la capacidad que nosotros vayamos adquiriendo el carácter de Cristo. Y eso téngalo muy bien en claro. Recordar esto, la prueba produce en tu corazón a veces un conflicto, porque decir Dios no me ama, no, porque te castiga, te ama, porque hacer las cosas mal te llama la atención. Y cuando te llamó la atención en tu corazón, lo que tenés que saber que lo que sigue a eso es tu actitud. Ahora, dice aquí la palabra de Dios que la paciencia
va a llegar, por eso es sabio, por eso hay que buscar la perfección. Dice que la prueba produce. Usted tiene que entender, lo que usted está viviendo en su vida no es para que deje el camino del Señor, no para que se vaya a la iglesia, no para que cambie iglesia, sino sencillamente produce en vosotros el carácter de Cristo. Cuando nosotros vamos teniendo años en el camino del Señor, tenemos que ser más parecidos a Cristo. Nuestro carácter debe ser cambiado y moderado. Esto es algo que todos necesitamos para llegar a ser perfectos y cabales. Mire lo que dice: si usted quiere ser perfecto en su vida y dar sabiduría o muestra de sabiduría, tenemos que tener estas cualidades. Ahora, todos nosotros debemos saber que si el Señor lo quiere así, vamos a pasar por madurez, por años, muchos años de creyente. Pero lo que pasa es que el cristiano que es moderado, el cristiano que es disciplinado, es trabajado, tiene la madurez que necesitamos para ser como Él es. La prueba te va a llevar a ser humilde, la prueba te va a hacer sentir que sos un mimado de Dios y entendés lo bíblico. Es decir, tenemos la madurez que necesitamos para ser como Él es. Y para eso nos falta mucho. Por eso tenemos que entender que Dios quiere de nosotros que nos mejoremos, que cambiemos nuestras actitudes y seamos más semejantes a Cristo. Es decir, que tener la madurez que necesitamos para ser como Él es. Y este tipo de madurez la alcanzamos no menospreciando las pruebas o el consejo o la corrección. Mire qué interesante. La palabra prudencia tiene como definición el contrato entre dos palabras. Un poquito lo avanzo. Dice que es la definición de prudencia, es encontrarnos con dos palabras muy interesantes, que es moderación y sensatez. Cuando nosotros le pusimos la disciplina paciencia, nosotros vamos a ser moderados y vamos a ser sensatos. Estas dos cosas, estas dos características que nosotros vemos, nos hacen falta en nuestra vida. Son las que nos producen en nosotros el carácter del Señor. Y causamos daños y perjuicios cuando no lo hacemos. Por eso es interesante ver que Dios nos señala y nos enseña que el padre que no ama, no disciplina. Pero el que ama, tenés que aceptar la corrección, porque llegarás a viejo y vas a ser sabio. Pero no es solamente para niños, para los jóvenes, para todos nosotros. ¿Cuántas veces las personas hemos discutido con nuestra esposa y le estamos diciendo las cosas como nosotros las vemos, pero ella lo ve de otra perspectiva? Y bueno, y después pasan tiempo y le pasa lo que a lo mejor usted decía. ¿Y qué pasa? La otra persona se siente mal. Y usted que va y le dice, te dije, no lo hagas, te dije. Bueno, le duele. Una vez, mi segundo hijo, se llama Cristian, tendría un añito y medio, por ahí 2, y tenía un andador. Él lo hacía andar al andador a una velocidad impresionante. Pero vivíamos en un primer piso y tenía una escalera que tenía unos 5 o 6 escalones que tenía hacia la derecha, y después bajaba, había un descanso y bajaba. Y mi hijo estaba andando en el andador y no nos dimos cuenta que tenía un ganchito que siempre lo habíamos puesto para que no se pasen los niños del otro lado. ¿Qué hizo? Vino corriendo y se largó con el andador por el vacío. Pero lo hizo a propósito. Y sabe que no se dio vuelta el andador. Y yo no quería ir a ver porque digo, se pegó la cabeza, se mató. Así que con mi esposa nos quedamos un rato mirando y ¿sabe qué? Él estaba muerto de risa. No le había pasado absolutamente nada. Y saben que le tuve que retar, le tuve que decir y tuve que ponerle más atención a que pongamos el ganchito a la puerta. Entonces, esas cosas son las que te arrojan mucha enseñanza. Primero, cómo actuás. En segundo lugar, cuál fue el causante, cuál fue los motivos. Entonces, yo tengo que aprender a ser prudente, a ser moderado, a ser sensato.
Estas son las dos características que hacen falta en la vida cristiana, en la iglesia. Hermanos, tenemos que aprender a proteger de los que son capciosos, que son perversos, que traen daño o perjuicio a nuestra vida y correrlo de nuestra vida. Si vos no querés superarte, tenés que correrte y dejarme pasar. Muchos nos perjudicamos, muchos, por seguir o esperar a aquellas personas que crezcan o maduren. Muchas hermanas sufren por su marido. Mire, lo que tiene que hacer es orar por ese hombre inconverso y seguir viniendo a buscar al Señor, y el Señor te va a conceder la petición de tu corazón. Porque la Biblia dice, si el que amás a Dios, si lo pones como un estandarte para tu vida, vas a recibir retribución y de allí concederá el Señor al corazón muchas cosas. Por eso tengo el deseo de ser viejo, sabio y prudente. Yo lo busco. A mí me encantaría que llegara a la vejez, vengan y me digan, abuelito, qué sabio que sos vos, ¿no? O que vengan y te acaricien, digan, ¿cómo puedo hacer esto, abuelito? Porque tengo un problema, y nosotros podamos sacar de nuestro corazón lo que hay allí. Miren, les vuelvo a decir que nosotros nos interesamos por tener sensatez y tener prudencia. ¿Para qué? Para moderar, para trabajar, porque yo quiero decirles a todos que yo deseo ser un viejito feliz. Entonces, es importante que nosotros trabajemos esa área de nuestra vida. Ahora, el último punto dice, el camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El camino a la vida es guardar la protección, pero quien desecha la reprensión yerra. Esto dice Proverbios 10:17. La forma más sencilla, querido hermano, más sencilla que tenemos de no emprender un camino, diríamos, a la destrucción, es ser desechado y ser muy prudente, pero muy prudente. ¿Y por qué digo desechado? Porque va a tener que sacar cosas de tu vida. El camino de Dios es un camino muy angosto. Y muchas veces cuando es muy ancho podés llevar muchas cosas, pero cuando es angosto tenés serios problemas. Entonces por eso Dios dice, no queremos disfrutar de la vida, tenemos que aprovechar los deleites de esta vida, pero el Señor a veces va a permitir que pasemos por situaciones muy, muy difíciles. ¿Pero por qué? Porque Él nos enseña a caminar en la vida. Porque Él nos quiere ver que nosotros seamos muy sabios, muy prudentes y que podamos hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios. Ahora, yo tengo para llegar a la vida mayor, a la vida adulta y tener capacidad de la vejez, tengo que ser así. Ahora, la bienaventuranza del descanso tiene mucho que ver con esto. Dice, vemos dos beneficios de la corrección. El primero es una bendición externa que mientras nosotros la seguimos es una bendición mayor que es interna. Ahora, bienaventurado, dice la Biblia, bienaventurado a quien tú, Jehová, corrija y en tu ley se instruya, para hacer descansar los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Dice el Salmo 94, versículos 11, 12 y 13. Pero es bienaventurado, la palabra bienaventurado es que muy, muy feliz, el que significa, mejor dicho, que es muy, muy, pero muy feliz, la persona que tiene que pasar por la disciplina. Y la disciplina tiene que ser con gozo. Porque vuelvo a decir, tenés que saber que tu disciplina produce fruto. Y ese fruto se va a ver en la vida de las personas. Pero vamos a trabajar en los dos escenarios que tenemos. Porque vuelvo a explicarles, muy, muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Primero, que Dios nos ama. ¿Sí? Él nos ama con amor eterno. Segundo, al hijo, no a cualquiera, al hijo que entregó su vida para servirle a Dios, Él te va a disciplinar y te va a corregir. No deseches, por favor, la disciplina. No lo hagas, por favor, no lo hagas. Porque el que desecha la sabiduría y el consejo se vuelve una persona muy fácil de caer y sus fracasos van a ser frecuentes. Entonces tenemos que
buscar y entender el camino de Dios, que Dios nos ha dejado referentes para que nosotros no caigamos en condenación. Ahora, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser muy sabios, vuelve a decirlo, muy sabios. Ser bienaventurado significa tener prosperidad, felicidad, gozo y la paz de Dios que vive en nuestro corazón. Mire cuántas cosas usted puede obtener si toma en serio esto y entiende que Dios le ama, número uno. Número dos, que el que Dios ama lo disciplina. Y en tercer lugar, mi corazón se va a llenar, como les dije, a cada uno de nosotros. Va a haber dentro de cada uno de nosotros mucha sabiduría, mucha gracia de Dios. Y nos vamos a transformar en una persona prudente. Que nos vamos a poner a esa altura a ser sombra para algunas personas que han caminado por ese camino y han hecho de esa vida un desastre. Entonces usted tiene que saber que nosotros vamos a tener prudencia. ¿Se acuerda? El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda el consejo, guarda la corrección, vendrá a ser prudente. Entonces nosotros no somos cualquier cristiano. Estamos trabajando en nuestra vida para que nosotros podamos producir el carácter de Cristo, tener un carácter maduro, que lo controles, que sea sabio, que tenga sabiduría. Por eso debemos rechazar de nuestra vida todas aquellas cosas que son mediocres, porque mucha gente, pero mucha gente que no se da valor, desecha la reprensión. Y nosotros tenemos que valorarla. Vuelvo a explicar, hay que valorarla. Si queremos disfrutar la vida y aprovechar los deleites, tenemos que ser sabios y aceptar la disciplina del Señor. Ahora, todos nosotros nos va a gustar o nos desea dar Dios lo que se llama, o lo que yo le he puesto, la bienaventuranza del descanso. Hay dos beneficios, hace ratito se lo decía. Hay dos cosas que quiero que recordemos. Dos beneficios. ¿De qué? De la corrección. El primero, que es una bendición externa, pero de momento al corazón no le gusta. Recuerden, pero en su tiempo da fruto. Y ahí mire cómo hace Dios. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Pero dice que nuestra disciplina, si es tomada y es puesta en marcha, vamos a ver el fruto de por qué nosotros hicimos lo que hicimos. Y ahí está lo que usted tiene que leer en el Salmo 94, versículo 11 al 13. Entonces, mientras estas personas son beneficiadas, son afectadas externamente, también nuestra vida debe tener paz. Y aquí es donde yo quiero ya ir concluyendo. Tenemos que tener paz. El hecho de hacer lo correcto y que alguien nos esté viendo y que lo esté corrigiendo, nuestro padre, que a veces dice, no te junté con tal gente, o tenés que hacer esto para alcanzar lo que de pronto uno quiere. Entonces, siempre la disciplina de un padre prudente y sabio siempre va a causar bendiciones y va a hacerte a ti un hombre perfecto o una mujer perfecta. Por eso es necesario, son los beneficios que vienen cuando nosotros recibimos la instrucción y el corazón y corrección. Por eso necesitamos enfrentar ese desafío cada día. Y espero que usted se haya dado cuenta de la urgencia. Necesitamos ser corregido y ser aconsejado. Y esto es posible solamente en personas que tienen la actitud correcta en su corazón. Estas son las cosas que parecen imposibles, pero Dios las transforma en posibles, las cambia. Porque Dios está luchando la batalla con nosotros, pero en realidad Él está trabajando con nuestra vida. Y esto debe ser muy bien tomado. No solo necesitamos permitir el consejo y la disciplina, sino que debemos aprender de ellos con agrado, que forma parte de nuestra vida integral. Y ahí está donde Dios va haciéndote a la imagen de Cristo. Tenemos que pasar por la disciplina de Dios, recordando que hay alguien que nos ama, recordarnos a cada uno de nosotros que el amor exige ser corregido, necesita ser corregido. Tercero, que el consejo te va a hacer sabio en la vejez, te va a hacer sabio en la vida y te va a dar mucha prudencia. Y por último decíamos que son los beneficios
de las cosas que vamos a recibir por ser prudentes. No solo vamos a permitir el consejo y la disciplina, sino que debemos aprender que esas cosas, a nosotros deben causar, diríamos, sabiduría para que vaya formando esa vida que Dios quiere. Una vida totalmente desarrollada, con un carácter desarrollado, con una personalidad que no cambia, que es buena, que trae para nuestra vida muchas cosas preciosas. Por eso es interesante ver cómo Dios actúa con nosotros, y a veces no lo entendemos o pensamos que Dios no nos ama. No es así. Yo le quiero decir, Dios le ama y le ama con amor eterno, y Él está preparado para que usted pueda ser la persona que Él quiere que usted sea. Y esto guárdeselo. Dios quiere que usted sea la persona que Él planificó. Entonces, como les dije, estos dos beneficios, la instrucción y la corrección, vienen a nuestra vida, y tenemos el consejo, tenemos la sabiduría, tenemos la prudencia, y eso va a traer a nuestra vida sensatez. Y vamos a transformarnos en personas que la gente van a venir y pueden venir tomando usando una parábola. Imagínense, nuestros brazos son como alos, son como un árbol, y ver un montón de gente que viene a preguntarnos cómo hacer, porque tenemos una vida que es un beneficio para el reino, un corazón precioso, siempre con palabras sabias. Entonces se ponen bajo la sombra de la sala que la extendemos, y allí caminan para agradar a Dios. Entonces debemos recibir la corrección, debemos dejar aquellas cosas que acontezcan, dejar que suceda, porque muchas veces nosotros le ponemos un freno. No, tenemos que entender que no solamente se trata de eso, sino también que tenemos que entender que es un factor radical de nuestra vida, debe cambiar todos los días. Por eso la disciplina hace que nosotros conozcamos el amor de Dios. Si usted está siendo disciplinado, está pasando por un tiempo de desierto, y usted piensa que Dios no lo ama, mire, levante la mirada, porque si usted está así es porque Dios lo ama. Vuelvo a decir, tengo un solo referente que tiene la Biblia. Dice que al que ama, Dios lo disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Entonces, si Dios nos habla de que vamos a recibir una disciplina, tenemos que aceptarla y disfrutarla. Y eso te va a hacer sabio, eso te va a hacer inteligente, eso te va a hacer ser una persona prudente. Entonces, no debemos ser como los niños que estamos jugando con la vida. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ser la misma persona en nuestro corazón y la misma persona por fuera. Ahí está lo bueno, cuando nosotros balanceamos la persona interna de la persona externa. Cuando la persona externa se ve, diríamos, con sabiduría, con gracia, esa riqueza que está interna, sale a la vida. Produce vida en aquellos que son personas que necesitan escuchar o transformar su vida o corregir su vida. Así que nos quedamos con eso para que podamos seguir estudiando la semana que viene, el miércoles, la segunda parte de esto. Usted tiene que saber que el que ama, Dios lo disciplina. Entonces, si yo entiendo que Dios me ama, debo aprender a que tengo que ser disciplinado. La disciplina al presente no es motivo de gozo, pero produce. Eso es lo que tenemos que aprender. La disciplina produce. Y cuando la disciplina produce, ¿qué produce? En nuestro interior, en nuestra vida interior. Va haciendo que nosotros seamos más moderados, más pacientes, más sabios. Sabemos esperar, sabemos qué cosas hacer, porque nosotros hemos sido enriquecidos por las disciplinas del Señor. Y la disciplina del Señor trae a tu vida un regalo que es producir. Vas a producir muchas cosas. Entonces, tenemos que saber que eso es así. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo quiero orar, y la semana que viene continuamos con esto que para mí le va a ser muy importante: aprender a no fracasar, aprender cómo ser más moderado, cómo alcanzar más sabiduría, más prudencia, y alcanzar también todo lo que Dios tiene
para nosotros como beneficio. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos que han, Señor, estado escuchando, y pienso y quiero que todo lo que nosotros llegamos a entender de esto sea sabio para nosotros, sea prudencia para nosotros, produzca esa madurez interna para que después se muestre en lo externo. Señor, saca de nosotros todo maquillaje que está opacando la vida cristiana maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo bendigo a mis hermanos, yo bendigo a nuestras hermanas, a los jóvenes que están viendo este programa, sean bendecidos con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero haber sido una bendición. Lo espero la semana que viene para seguir con este tema. Dios les bendiga. Chao.